¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios esta mañana? Abra tu Biblia conmigo, por favor, en Hechos capítulo 3, verso 21. Si pueden permanecer en pie, un minuto más, leemos el texto y ya nos sentamos. Hay un peso de gloria aquí esta mañana, disponible para todo aquel que cree. Si crees, verás la gloria de Dios. Toda esta última temporada hay procesos que mucha gente pasó aquí. El diablo quería robar tu fe, quería hacerte dejar de creer que Dios puede cambiar cualquier situación. Pero esta mañana, en su presencia delante del trono, algo está cambiando en nuestro interior. Algo se está renovando. Saldremos de este lugar encendidos con el fuego del primer amor. Porque la Biblia no habla de un segundo, ni un tercero, ni un cuarto amor. Debemos permanecer siempre en el primer amor. ¿Cuántos quieren vivir una vida apasionada por Cristo? Hechos capítulo 3, verso 21. Los que encontraron digan amén. Los que no encontraron digan misericordia. ¿A quién de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo? Este es el tiempo que estamos viviendo hoy, el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y esto comienza por tu mente, por tu corazón, por tu familia, por tu casa, por esta ciudad, por esta nación. Todas las cosas serán restauradas conforme al diseño original. Creo en un Dios de restauración. Pero sigue diciendo, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Aquí está hablando del mismo Cristo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, diga conmigo, desde Samuel en adelante. ¿Cuántos han hablado? También han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas. Ustedes son los hijos de los profetas. No sé si me escucharon bien. Los que tienen el Espíritu Santo, dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Todos mis hijos y todas mis hijas profetizarán. Ustedes son los hijos de los profetas. Y dice: y del pacto, hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Amén, amén y amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo reciben? Tome su asiento, por favor. Desde Samuel en adelante hubo una transición que Dios comenzó a hablar mucho más. Y acá dice en Hechos 3:21 que el cielo retiene a Cristo hasta la restauración de todas las cosas. Cristo vuelve pronto. Y lo que retiene la venida de Cristo es un proceso de restauración de todas las cosas. Por eso nos alineamos. Tú tienes que pensar que hay muchas cosas para restaurar. Y tu pregunta debe ser: Señor, ¿cuál es mi parte en el todo? ¿Qué es lo que me toca a mí restaurar para que Cristo venga y tome su lugar? Quiero usar el ejemplo de Samuel, el profeta Samuel, esta mañana. Porque aquí dice algo poderoso. Desde Samuel en adelante parece que la voz de Dios se acercó a la tierra. Porque el profeta Samuel marca un tiempo de transición. Como muchas familias y muchas personas están pasando por un tiempo de transición. Así como esta congregación está pasando un tiempo de transición aquí en Reforma Física. Así el Señor está transicionando. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y debemos entender esas transiciones. Dios es un Dios que nos lleva de gloria
en gloria. Pero hay una preposición en, de gloria en gloria. Esa preposición en habla de un nuevo proceso de quebrantamiento. Porque no hay gloria sin cruz. Entonces, muchos quieren más gloria, quieren toda la restauración de todas las cosas, pero no quieren el proceso de transicionar a lo nuevo. Y muchas veces nos detenemos con cosas buenas. Ya fue tan bueno lo que vivimos antes. Marcos, si supieras mi historia en los años 90, en los años anteriores, los himnos, la unción, los milagros, lo que Dios hizo fue bueno. Pero Dios te dice esta mañana: te voy a llevar de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todo lo de Dios comienza bueno, pero va a terminar perfecto. Y yo no quiero ser alguien que detenga un nuevo nivel de gloria que Dios quiere traer a mi vida. Solo nosotros podemos detener eso. Cuando digo, listo, Dios ya está. Antes fumaba, tomaba, estaba en el mundo. Ahora, aunque sea, me congrego. Ya está bien. No pongas un basta a todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Que cada día tengas la expectativa: estoy dispuesto a transicionar a una nueva gloria. Estoy dispuesto a crecer. Estoy dispuesto a madurar. Estoy dispuesto a enfrentar al gigante que sea para recibir la promoción de lo que viene. Aunque eso genera incomodidad de reformar, de cambiar algo que resultó en tiempo y ahora ya quedó obsoleto y uno tiene que transicionar. Porque a todos nos gusta la comodidad, pero la comodidad nos hace perder la sensibilidad muchas veces. Y por eso Dios permite a veces unos sacudones. Por eso Dios permite muchas veces que nos despertemos con alguna situación, para que volvamos a interceder, que volvamos a pelear por lo que Dios nos dio, que volvamos a tener la rodilla en el lugar que tiene que tener y los ojos puestos en Cristo Jesús y diciendo: gracias por lo que hiciste, pero algo mejor viene. Yo dependo de ti, sigo dependiendo de ti. Separado de ti nada puedo hacer. La comodidad nos lleva solamente a mantener lo bueno que tenemos. Pero la palabra de Dios dice: no os conforméis con este siglo. No tomen la forma, no se conformen, sino transfórmense por la renovación del entendimiento para comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces la inconformidad nos lleva a transicionar a lo mejor de Dios. La comodidad nos lleva solamente a ser conservadores de lo bueno. Yo no dudo que Dios ha hecho cosas buenas, pero tenemos que estar dispuestos a actualizarnos. No sé si ustedes ya vieron esos aparatitos electrónicos nuevos, iPad, iPhone. De los demás yo no conozco mucho, pero a cada rato yo tengo eso para predicar aquí. A cada temporada, no sé cuál es lo que se determina el tiempo, pero de repente aparece una notificación que hay que actualizar el sistema. Y me encontré que para actualizar el sistema no es solamente apretar un botón y se hace automático, que hay una serie de cosas para actualizar, que hace que el software, bueno, los que no entienden eso pregunten a sus nietos. Mentira, mire. Pero de paso va a venir bien que todos nos actualicemos con la generación que estamos viviendo. En lo natural, pero principalmente en lo espiritual. ¿Qué es lo que Dios está hablando hoy? Esta es una mañana para actualizarnos en lo que Dios está hablando hoy. Y para actualizar un aparatito electrónico como estos, hay una serie de cosas. Primero, tiene que estar enchufado, tiene que estar conectado a una fuente de energía. Porque no se puede actualizar si no tiene más de 50% de carga. Dios no te puede actualizar si no estás conectado a su fuente. Si no estás con fuerzas nuevas.
No sé cuántos se acuerdan de Josué y Caleb. Uno tenía 80, otro 85. Y uno le dice: Señor, dame mi monte, dame mi promesa, porque sigo tan fuerte como la primera vez que me llamaste. Dios no usa gente cansada. Dios necesita de gente conectada a la fuente, que está renovada en Él. Entonces Él te actualizará. Otro punto, no solamente estar conectado a la fuente, porque eso es un don redentivo de Panamá. Ustedes son una tierra de conexiones. No solamente del canal, no solamente de los aviones, pero también de conexiones con Dios, de conexiones del reino de Dios. Y necesitan permanecer conectados en Él. Anoche tuvimos una noche preciosa de adoración aquí, Panamá en tu presencia. Y espero que eso no quede solamente un evento, que ustedes amen permanecer en su presencia, conectados a la fuente, y siempre se mantendrán actualizados. Otra cosa para actualizar un sistema operativo, se necesita de espacio. Muchas veces cuando lo voy a actualizar dicen: no se puede actualizar si no borras información vieja. No puede derramar un vino nuevo en odres viejos, si no se rompe. Y ahí es donde muchos nos detenemos diciendo: ¿para qué voy a actualizar si ya funciona bien con lo que tenía antes? El tema es que va a andar más lento. El problema es que no va a producir lo mismo que tendré que producir hoy. Funciona, pero no de la misma velocidad. Y hoy el mundo se está actualizando demasiado. La violencia está creciendo con velocidad. La corrupción está creciendo con velocidad. La perversión sexual está creciendo con velocidad. Y nosotros a veces entramos en un estado de comodidad y pasividad. Pero yo vengo a decirles que Dios está despertando familias proféticas, iglesias proféticas, que se van a actualizar y va a crecer. Donde abundó el pecado, va a sobreabundar la gracia de Dios. Tiene que haber más gracia, tiene que haber más justicia, tiene que haber más de la presencia de Dios que pecado en esta nación. Y tenemos que crecer con velocidad. Y eso viene por actualizarnos al hoy de Dios. Mira a la persona que está a tu lado. Fíjese si tiene cara de actualizado o de que anda despacito, que se traba por cualquier cosa. Que no tiene espacio para recibir algo nuevo. ¿Cuántos tienen espacio para recibir algo nuevo? Aleluya. Les hablo de la historia de Samuel. Samuel, para mí, en la Biblia tiene un significado muy importante. Su nombre significa el que escucha a Dios. Y también significa al revés, el que Dios escucha. El que tiene un diálogo íntimo con Dios. Aun cuando yo estaba soltero, el Señor me habló de una nueva generación que le estaba levantando las naciones, que sería como una generación de Samuel. Y me vino ese nombre y estudié la historia de Samuel, que tenía que ver con una transición, que terminaba el tiempo de los jueces, de los caudillos, y comenzaba el tiempo del reino. Él marcó la transición entre los jueces para los reyes. Él fue quien ungió a David. Él unificó las tribus y terminó toda división y toda separación. Y aquí dice, en Hechos 3 dice: desde Samuel en adelante algo pasó. Y levantaré un profeta, Cristo. Presten atención a su voz, escúchenlo a Él, porque ustedes también son hijos del profeta y del pacto. Y el pacto es que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Quiero hablar a familias benditas esta mañana. Cuando yo estaba ahí soltero, tenía esa palabra de Dios: voy a dar mi vida por despertar esa generación de Samuel, y que escuchen la voz de Dios y que transicionen a un tiempo de la manifestación del reino en la tierra como nunca antes, para que todas las cosas sean restauradas. Yo no soy un cantante profesional ni un predicador profesional, simplemente soy obediente a la voz de Dios. No sé por qué me dieron el micrófono, pero ahora que me dieron, quiero decir lo que Dios dijo. Y perdónenme cualquier error. Por lo que no saben, soy brasilero, nací en Río de Janeiro y hace 12 años vivo en Argentina. Por eso mi español es medio argentinizado, che. Pero
Dios tiene misericordia. Y algo van a entender esta mañana. Perdón mi portuñol. Aunque sea don de interpretación de lenguas van a recibir, pero algo van a recibir. ¿Cuántos me están entendiendo? Y cuando yo conozco a la que hoy es mi esposa, yo le comenté, nuestra primera charla fue, a ver, ¿cuál es tu sueño? Y ella me preguntó, ¿cuál es tu sueño? Y cuando ella me contaba, ella me decía, no, porque Dios me habló que yo voy a tener un hijo que se llama Samuel, ella dice, y que ese hijo va a representar una nueva generación profética en las naciones. Y yo le miré, Dios me dijo lo mismo. Entonces, casémonos y hagamos un Samuelito. Si hay algún soltero aquí esta mañana viendo por televisión, si tú estás alineado, actualizado a la voz de Dios, Dios te va a conectar con gente que le está escuchando también. Y tu familia estará firme en la roca. Y vendrán tormentas y vientos y nada los podrá separar. Lo que Dios unió en su palabra, en su voz, el hombre no podrá separar. Vienen familias fundadas en la roca que nacen por revelación y no por la carne. Y no por deseos carnales, sino por propósito. Que el Señor te conecte a gente de propósito. Tu familia es una familia de propósito. Tú y tu casa servirán al Señor. Amén. Ahora, lo que pasó cuando uno ve el símbolo de la vida de Samuel, que él creció en una generación donde estaba un sumo sacerdote llamado Elí. Y Elí tenía dos hijos. Uno se llamaba Ofni y otro se llamaba Finees. Y dice en 1 Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, versos 17. Dice, el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque despreciaban la ofrenda del Señor. Pero Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor, usando un efod de lino. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se le traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Hay un poquito más adelante, en el verso 26, dice así: y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Cuando alguien crece en la presencia de Dios, crece en gracia delante de Dios y delante de la gente. Ya me dio calor. Se está poniendo bueno esto. Y Ofni y Finees, aunque eran los hijos del sumo sacerdote del momento, no tenían orden en su casa, no tenían límites, estaban haciendo lo que querían. Uno se acostaba con las chicas en el templo, el otro robaba las ofrendas. O sea, problemas sexuales y problemas de dinero siempre hubo, no es algo de esta generación. El diablo siempre tiene las mismas estrategias y necesitamos ser prudentes y astutos, porque el diablo es burro, es tonto, no tiene mucha estrategia. Repite siempre lo mismo. Que el Señor te dé sabiduría, porque Él no te va a dar ninguna carga que no puedas soportar. Que te dé revelación de cómo escapar de las trampas del enemigo, y que te fortalezca, que levantes un muro de protección a tu vida, a tu casa, a tus hijos, y van a permanecer firmes, fieles hasta el fin. Ahora, cuando Elí significa elevado, alto, sublime, levantado. Ese es el significado del nombre de Elí. Y su nombre habla mucho de su propósito. Dios lo levantó. Él era la persona principal en Israel en su momento. Pero quizás su posición, estar muy alto, no sé si ustedes saben, los que suben en lugares muy altos pasa algo, que el oído comienza a apunar, no sé si se dice así en español, como que te tapan los oídos, eso, y la visión también ya no funciona de la misma manera.
Uno necesita de mayor oxígeno y fuerza para estar en lugares altos. Entonces él fue levantado, pero no tuvo la estructura interna y la dependencia de Dios para seguir con una visión firme y el oído atento. Normalmente a veces ser levantado genera un orgullo, y el orgullo genera ceguera y sordera espiritual. Que el Señor nos libere de toda ceguera y sordera espiritual. Que prestemos atención a su voz, que miremos lo que está por venir, que no perdamos la mirada de lo nuevo de Dios. Porque el orgullo es transformar la medida de Dios en mi medida y sentir que ya lo logré, que ya lo alcancé y que solo puedo. Pero cuando tu medida es Cristo Jesús, la estatura del varón perfecto, siempre vas a querer cambiar, siempre vas a querer avanzar de gloria en gloria para llegar a su medida y no conformarte con tu medida. Cuando Elí le entra el orgullo por estar en lugares altos, no comenzó a no ver lo que sus hijos hacían, a no escuchar las reprensiones de Dios, a las instrucciones de Dios. Y eso es algo mortal. Dejar de escuchar a Dios nos puede costar la vida y la vida de nuestras generaciones. Y cuando yo digo que esta mañana estoy hablando a familias proféticas, no necesariamente tiene que ver con lo que vas a hablar y con lo que vas a decir, pero sí, el órgano principal de un profeta no es la boca, no es lo que habla, sino es el oído. Porque solo habla lo que escucha. Y si dejamos de escuchar, no tendremos que decir. A mí me pasó algo curioso. Hace un tiempo atrás me dolía mucho el oído y me molestaba. Entonces fui a un otorrino y lo busqué y él lo miró rapidito, cuestión de 5 segundos. Se rió, agarró una pinza, hizo así, ¡pum! Y sacó un tapón de cera así de este tamaño. Yo dije, ¿esto está en mi oído? Y miraba así, una cosa asquerosa. Y me dijo, sí, eso viene por mugrecitas, pequeñas suciedades que van entrando. A veces yo uso muchos auriculares o se van metiendo por el aire cosas que van formando un tapón de cera, se llama. Y el Señor, el Espíritu Santo me dijo, hay muchos creyentes con tapón de cera espiritual también. Van escuchando conversaciones que no tendrían que escuchar. Van escuchando música que no tendrían que escuchar. Se van metiendo en ambientes que no tendrían que entrar. Y de repente la mugre y el sistema de este mundo genera un tapón de cera. Y uno dice, ¿por qué no escucho más a Dios? No es que Dios no habló, es que tú no estás escuchando. Dios es un Dios que sigue hablando. Solo está buscando quien tenga los oídos abiertos y atentos, que le diga, Señor, aquí estoy, habla que tu siervo oye. Aún el más nuevo, el que se convirtió ayer, Dios te quiere hablar. Si tienes el oído destapado. Así que diría, ahí donde estás, Espíritu Santo, quítame todo tapón de cera espiritual, toda mugre que escuché, toda suciedad que entró, todo que no tendría que estar. Limpia mis oídos espirituales. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Que el Señor nos aumente la fe esta mañana. Ahora, quiero ir al significado de Ofni y Finés. Ofni significa pugilista, el que le gusta la pelea. Y Finés, el otro hijo de Elí, significa boca de serpiente. Qué hijitos que tenía. Pero eso habla del fruto de la ceguera y la sordera espiritual. Son peleas, divisiones y palabras que no tendrían que haber dicho. Boca de serpiente significa exactamente lo que pasó en el Edén. Dios le dijo a Eva y a Adán, no toquen, coman de todo, pero no toquen el árbol del conocimiento de la vida y del mal. Era una sola instrucción, un mandamiento muy claro. Esa era la voz de Dios. Entonces aparece una serpiente y dice otra voz, le da otra opinión, le da una sugerencia, les hace dudar de lo que Dios había dicho. Y le hace una pregunta, ¿acaso Dios dijo eso? Que ustedes serían... Por lo que pasa es que Dios sabe que ustedes serían más poderosos, serían igual a Él. Ellos ya eran igual a Dios.
La serpiente les hizo que ellos dudaran no de Dios, sino de ellos mismos. Dudaran de su identidad. Y la duda es el revés de la fe. Cuando uno escucha boca de serpientes, es escuchar otras opiniones, otras sugerencias, otra voz que no es la voz de Dios. Y eso te saca del ambiente de gloria. Por cuanto no escuchaste mi voz, yo voy a comenzar mi historia de otra manera, dice el Señor. Entonces el Señor viene y le habla a Elí. Y Elí no cambió. Dice acá más adelante, por favor, acompáñenme en el verso 30. Verso 30. Primera Samuel capítulo 2, verso 30. Por tanto el Señor, Dios de Israel, declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero el Señor declara: lejos esté de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esta es palabra de Dios esta mañana. Yo honraré a los que me honran. Que el Señor nos active esta mañana una cultura de honra, en honrar la presencia de Dios, en honrar nuestra familia, en honrar el propósito que Dios nos dio, en honrar nuestro llamado, honrar el nombre del Señor. Honrar tiene que ver con reconocer el lugar del otro. Que los maridos honren sus esposas, que las esposas honren sus maridos, que los padres honren a los hijos, que los hijos honren al Padre, y el Señor los honrará con su presencia y su prosperidad. Yo honraré a los que me honran. De verdad, estoy muy agradecido de estar aquí en Osana esta mañana. He escuchado mucho hablar del pastor Edwin, su familia. Gracias por la invitación. Nos han recibido muy bien y son excelentes anfitriones. Nos han honrado y por eso el Señor los seguirá honrando a ustedes. Desato recompensa de profetas sobre la casa, sobre toda la familia, porque esta es una ley espiritual. Los que honran serán honrados. Y Dios no quiere que seamos religiosos que calentamos el banco del domingo. Dios quiere que seamos anfitriones de su presencia todo el tiempo, que le honramos 24 horas, 7 días de la semana. ¿Dónde están los anfitriones de la presencia de Dios en Panamá? Que van a honrar al Señor en sus casas, en el trabajo, en la calle, donde quiera que vayas. Y el Señor te dice: yo también te honraré. Nada te hará falta. Te irá bien en todo lo que hagas, porque mi honra te perseguirá. Amén. Ahora, a los que no me honran, dice el Señor. Seguimos acá más adelante. A los que me desprecian, o sea, a los que no dan el precio necesario de mi presencia, a los que no valoran mi voz, yo también los tomaré en poco. Serán tenidos en poco. Por tanto vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre. No habrá anciano en tu casa, y verás la angustia de mi morada, a pesar de todo el bien que hago a Israel. Y nunca habrá anciano en tu casa. Está hablando de la casa de Elí. Sin embargo, a algunos de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. Pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Para ti esta será la señal que vendrán en cuanto a tus 2 hijos, Ofni y Finees. En el mismo día morirán los 2. Pero, verso 35, esta es la clave de esta mañana. Pero, ¿cuántos aman los peros de Dios? La historia venía diciendo: los cortaré, no seguirán, verán mi bien, pero tu casa no seguirá. Pero su misericordia se renueva. Y él dice: levantaré para mí un sacerdote fiel, que hará todo conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa firme, y él andará siempre delante de mi ungido. Aquí está hablando 3 características de una familia profética. Número 1, levantaré un sacerdocio fiel, un ministerio fiel, un servicio fiel. Pero también levantaré una casa firme.
pero también andará delante de mí ungido todos los días. El diablo ha atacado a mucha gente con un espíritu de compensación. Bueno, no soy un buen papá en casa, pero aunque sea soy un buen trabajador que traigo plata al fin del mes. No soy una buena madre, pero aunque sea soy una buena intercesora que voy todos los miércoles a la iglesia. Y queremos compensar. No soy tan buena en eso, pero soy buena en el otro. Pero Dios quiere darte un manto de integridad. Prosperidad no es solo tener dinero, sino que te vaya bien en todas las áreas de tu vida. Y cuando tú estás dentro del orden de Dios, todas las cosas toman su curso favorable. Entonces mucha gente ha dejado el ministerio por causa de la familia. Y mucha gente, por causa del servicio y las actividades, su familia hoy está un desastre. Y muchas veces ponemos la excusa en el evangelio, en Dios. Sí, mi familia está así, mis hijos están apartados porque yo serví mucho. No ponga la excusa en eso, porque acá les estoy hablando que una familia profética es aquellos que escuchan a Dios, el número uno. Y son aquellos que por escuchar a Dios tendrán un ministerio fiel, pero también tendrán una casa firme y andarán ungidos todos los días de su vida. Ese es el pacto de Dios con ustedes. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto, que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Lo afirmo y lo reafirmo otra vez en el nombre de Jesús, en el espíritu de la profecía que está sobre esta casa. No negocies una cosa por otra. Para tener un ministerio fuerte, no necesariamente tu familia tiene que ser un desastre. Y para tener una familia fuerte, no necesariamente tienes que dejar de congregarte o dejar de servir. El espíritu de sabiduría viene sobre tu vida. Y el Señor te va a dar la gracia, porque sabiduría es mejor que plata y oro. De cómo administrar, de cómo tener la casa firme, ministerio fiel y andar ungido, conectado a la fuente todos los días, actualizado a la voz de Dios. Hoy me acompaña mi hijo Samuel, justamente de la palabra profética de esta mañana. Y me parece muy de Dios que él esté aquí. Una señal de Dios. Junto con todo el equipo. Sammy, ponete en pie un minutito. Tiene 7 años. Anoche estuvo cantando conmigo. Y a veces me preguntan, ¿no te parece que es muy chiquito para meterlo en el ministerio y acompañarte? Miren, yo no sé cuál es el parámetro. Mucha gente me dice, deja que él crezca y que él elija lo que quiere hacer. Pero yo prefiero hacer al revés. Yo lo meto adentro y después él elige y se quiere salir, no se quiere entrar. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Saben? Y el Señor nos dio la gracia de cómo acomodar su colegio. Mi esposa hoy está con mi otra hija, Zoe, en casa. No pudo venir, pero semana que viene vamos a Colombia y vamos a estar con toda la familia. Estamos buscando el equilibrio de cómo tener un ministerio fiel a Dios y una familia fuerte, firme. Y cómo mantenernos conectados a su fuente todo el tiempo. Y lo que funciona en tu casa va a funcionar en la nación. En el nombre de Jesús quiero bendecir. Que el Señor te dé sabiduría, te dé estrategias. Levante tus manos ahí donde estás. Y te tengo una palabra profética. Josué dice, Dios le dijo, pasa tú este Jordán. Y el Señor le dijo, pasa este Jordán. Y él se levantó y dijo al pueblo, en 3 días pasaremos el Jordán. ¿Sabe lo que significa eso? Que él puso fecha a los cambios. Esta mañana saldrás con espíritu de sabiduría, con unción hasta los huesos, y vas a poner fecha a los cambios. Vas a decir,
voy a ordenar mi casa. Señor, dame 3 meses y voy a acomodar, voy a enderezar a mis hijos en tu camino, voy a enderezar las finanzas, porque mi casa, porque no dejaremos el ministerio, no dejaremos de servir. Voy a buscar a mi líder hoy mismo y voy a decir: cuenta conmigo. Yo había dejado el ministerio, pero hoy quiero volver a servir, porque mi casa y yo serviremos al Señor. Señor, dame 6 meses y estaré conectado. Todo lo que tengo, dejaré lo que ya me habías dicho que tenía que dejar. Pero quiero que les diga: no entrarán en la tierra prometida si no ponen fecha a los cambios. ¿Saben por qué estoy aquí esta mañana? ¿Saben? Yo descubrí hace poquito. ¿Saben por qué estoy predicando en el altar? Hace muchos años atrás, cuando yo tenía la edad de 7 años, hace un mes yo fui a predicar en Río de Janeiro, la ciudad donde yo crecí. Mis papás estaban allí adelante. Y cuando terminó, era una iglesia, una de las iglesias más grandes e influyentes de mi ciudad. Entonces era una honra para mis papás ver a su hijo predicando ahí, y para mí también, lógico. Pero cuando terminó, mi papá, muy emocionado, me contó una historia que nunca me había contado. Me dijo: Marco, yo me acuerdo cuando tenía 7 años, como él. Y un día teníamos vigilia en la iglesia. Y yo sabía que toda la familia teníamos que ir a la iglesia. Pero comenzó a llover mucho. Y encima tú tenías fiebre. Yo tenía mucha fiebre. Y mi mamá dijo: déjame quedarme en casa, que vayan solamente ustedes, me quedo en casa con Marcos. Y mi papá dijo: no, vamos a ir. Porque mi papá escuchó a Dios, y Dios le dijo que vaya a la familia a la iglesia. ¿Y sabe qué pasó? Me envolvieron, me pusieron un manto, una frazada, un cobertor, y me llevaron. Dice mi mamá que estaba lloviendo tanto que el agua venía hasta las rodillas, y con mucho esfuerzo me iba llevando. Vivíamos cerca de la iglesia y llegamos. Cuando llegamos a la iglesia, me pusieron ahí, y dice que automáticamente comencé a transpirar y me sané. Escuchen. Y mi papá dijo algo que me impactó. Cuando me puso, y mi papá comenzó a llorar y dijo: y en aquella noche te dormiste y te puse en el altar, durmiendo literalmente en el altar. En aquella noche te puse en el altar y jamás saliste. Aleluya. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Samuel representa una generación que escucha a Dios. Te pido que pidas al Señor que te quite todo tapón de cera, toda distracción que tuviste. Vuelve a escuchar a Dios. Vuelve a levantar un altar de adoración en tu casa. Que tu casa sea puerta del cielo para tu barrio, para tu ciudad. Hombres, sean sacerdotes de su casa. Padre, bendigo las familias proféticas que están en este lugar. Ustedes son hijos de los profetas, gente de pacto, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Aquel que comenzó la buena obra es fiel y justo para terminar. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti